En este video realizaremos la calibración de un termopar tipo K con ayuda de un sistema de adquisición de datos y un software llamado LabVIEW. LabVIEW es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas con un lenguaje de programación visual gráfico, también llamado de tipo G. Es utilizado para diferentes sistemas y procesos, como son los embebidos, para realizar pruebas, para diseñar, controlar y simular procesos, también para la adquisición de datos y medición en tiempo real de diferentes parámetros mediante la conexión a sensores. También para el procesamiento de señales e imágenes. Finalmente, para la fusión del software con el hardware. LabVIEW fue lanzado al mercado en 1986 por la empresa National Instruments. En este video utilizaremos el software LabVIEW para la adquisición de datos y la medición en tiempo real. Ahora veamos lo que es un sistema de adquisición de datos, por sus siglas en inglés DAC. Es el proceso de medir un fenómeno eléctrico o físico como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. Aquí se muestra un hardware para la adquisición de datos, vendido por la empresa National Instruments, mismos que crearon el software LabVIEW. Este hardware tiene diferentes puertos. Tiene una conexión para los sensores, el cual es parecido a las terminales del multímetro, por lo que se deberán colocar dos cables, uno positivo y uno negativo para poder leer el voltaje. Asimismo, tiene una salida con un cable USB, lo que permitirá conectar a una PC donde tendremos instalado nuestro software LabVIEW y así poder visualizar los datos de nuestros sensores. Anteriormente lo que hacíamos era construir un circuito con nuestros sensores y el multímetro, para así poder medir el voltaje que éste generaba. Lo que haremos ahora con el sistema de adquisición de datos será conectar nuestros sensores, como es el termopar, a nuestro hardware DAC, que a su vez estará conectado a una PC con software programable. Este será el software LabVIEW, que nos permitirá visualizar nuestra información, en este caso datos de temperatura, de forma gráfica y así poder realizar un posterior análisis de nuestros datos medidos en tiempo real. Aquí tenemos dos accesorios de la marca National Instruments para la adquisición de datos de diferentes señales. Este es el modelo NI9219 y aquí es donde se conectarán nuestras terminales que darán el voltaje para así poder medir la señal. Por ejemplo, recordemos que para los termopares, estos tienen dos terminales, una positiva y una negativa. Por lo tanto, esto se conectará en los agujeros que se muestran a continuación, en los lugares indicados. A su vez, este sistema de adquisición se conecta al accesorio NI9162 de la siguiente forma. Ahora, conectaremos este sistema de adquisición de datos ya conectado a nuestra computadora mediante un cable con la siguiente entrada, el cual tiene una entrada USB. Las conexiones se realizan de la siguiente forma. Tenemos aquí el canal 0, el canal 1, el canal 2 y el canal 3. Es importante saber en qué canal conectamos nuestras terminales para poder así indicarle a nuestro programa en LabVIEW cuál es la señal de donde estaremos midiendo nuestro voltaje. Colocamos nuestras señales de la siguiente forma. Verificamos que estos estén bien conectados. Y ahora procedemos al programa. Así es como se muestra en la ventana del programa LabVIEW. Del lado izquierdo tenemos el diagrama de bloques, que es donde se programan las acciones que queremos que el software realice. Tenemos un loop creado en donde se encuentran el DAC Assistant, en donde se programó la señal que se iba a adquirir, en este caso, temperatura de un termopar tipo K. Asimismo, seleccionamos tres formas de visualización: en termómetro,
en gráficas y el valor numérico exacto con sus cifras decimales. Del lado derecho tenemos el panel frontal, que es donde se visualizarán los datos. Ahora damos clic en la flecha para correr nuestro programa. Vemos cómo se tiene una temperatura de 19 grados Celsius. Ahora colocaremos nuestro termopar en un vaso de agua con hielos y veremos cómo disminuye la temperatura en nuestro sistema. Este disminuye hasta 2.5 grados Celsius. Vemos cómo también nuestro termómetro disminuye la franja roja que indica la temperatura. Ahora lo colocaremos en un vaso con agua caliente. Vemos cómo la temperatura aumenta hasta 40 grados Celsius. Ahora colocaremos un vaso con agua a temperatura ambiente. Le agregamos agua caliente a nuestro vaso y nos da una temperatura de 33.76 grados Celsius. Regresaremos a nuestro vaso con agua con hielos. Tenemos de 8.34. Recordemos que para la calibración de un termopar se utiliza la relación temperatura-voltaje. El voltaje es no lineal con respecto a la temperatura, sin embargo, para pequeños cambios en temperatura, el voltaje es aproximadamente lineal. Dando la ecuación delta V o cambio en el voltaje es igual al producto del coeficiente de Seebeck por el cambio en la temperatura. Con esto podremos medir valores de voltaje y temperatura para posteriormente relacionarlos y sacar la regresión lineal, lo que nos dará una ecuación de la recta, la cual tiene la forma y igual a mx más b, donde y es el cambio en el voltaje, la pendiente o m será el coeficiente de Seebeck, x será nuestra temperatura y la ordenada al origen será una constante que es dependiente de la unión en frío que ya se explicó anteriormente. En la pantalla se muestra el software LabVIEW ya programado para adquirir las señales de voltaje con nuestro termopar. Este se mostrará de forma gráfica, así como también su valor con puntos decimales. Las unidades en las que se mostrará el voltaje es en volts. Recordemos que para la medición de temperatura, el voltaje es muy pequeño y este se mide en milivolts, por lo que hay que tener en cuenta la cantidad de decimales al momento de tomar este valor. Para la calibración, se sumergirá el termopar tipo K en una solución con agua a diferentes temperaturas. De igual manera, se colocará un termopar digital para poder corroborar la temperatura exacta al voltaje medido. Ahora, correremos nuestro programa. La primera muestra será agua hirviendo. El termómetro digital indica una temperatura de 87.7 grados Celsius, mientras que el voltaje a esta temperatura es de 0.00262499. Ahora colocaremos una taza con agua caliente. El termómetro digital marca una temperatura de 62.2 grados Celsius, mientras que el voltaje es de 0.00150919. Ahora colocaremos la tercera muestra. El termómetro marca una temperatura de 40.1 grados Celsius. El voltaje medido es de 0.000593662. Vemos cómo el voltaje va disminuyendo conforme la temperatura va disminuyendo. Ahora colocamos la siguiente muestra. El termómetro indica una temperatura de 28.9 grados Celsius. El voltaje medido es de 0.000128746.
La siguiente muestra es agua a temperatura ambiente a la cual se le colocaron hielos. El termómetro digital marca una temperatura de 9 grados Celsius. A esta temperatura corresponde un voltaje de menos 0.000693798. Vemos cómo ya se pasó al valor de los negativos. Esto debido a la diferencia entre la temperatura en unión en frío y la temperatura de nuestra muestra, tal como se explicó en los videos pasados. La última muestra es un recipiente con hielos. El termómetro digital marca una temperatura de 1.9 grados Celsius. Se observa un voltaje de menos 0.000994206. Aquí se muestran los valores de temperatura y voltaje obtenidos. Realizamos la gráfica correspondiente y hacemos la regresión lineal. Obtenemos la ecuación y igual a mx más b, donde la pendiente o coeficiente de Seebeck es igual a 0.0000421318, que tiene unidades de voltaje por grado Celsius, mientras que la ordenada al origen, que es una constante dependiente de la unión en frío, es igual a menos 0.0011 grados Celsius. El valor de la pendiente se encuentra en este intervalo de unidades debido a que estamos midiendo el voltaje, pero como sabemos, el voltaje o fuerza electromotriz generada es muy baja y debe ser medida en milivolts. Tengamos eso en cuenta al momento de realizar nuestras mediciones de voltaje. Ahora, despejamos X, que es igual a la temperatura, y ahora tenemos una ecuación que es dependiente del voltaje, para así poder obtener la temperatura. Ahora pondremos a prueba la calibración anteriormente realizada. Para esto dividiremos la pantalla en dos. Del lado izquierdo se tiene la muestra que se va a medir. Ahí mismo se mostrará el valor que nos arroja el termómetro digital, con el que compararemos el cálculo de la temperatura. Del lado derecho tenemos la visualización del software LabVIEW, donde se mostrará el valor de voltaje medido con nuestro sistema de adquisición de datos. Una vez colocados ambos termómetros en la primera muestra, observamos los valores que arrojan. Se puede observar que el termómetro digital da una temperatura de 47.6 grados Celsius, mientras que, para el voltaje, el termopar tipo K arroja un voltaje de 0.000915527. Sustituimos este valor en nuestra ecuación para calcular la temperatura y se obtiene un valor de 47.58 grados Celsius, redondeándolo a 47.6. Dándonos un valor exactamente igual que el termómetro digital. Colocamos la segunda muestra. Este es un vaso con agua y un hielo. Vemos cómo el termómetro digital marca una temperatura de 15.2 grados Celsius. Dado un voltaje a esta temperatura de menos 0.000443459. Si sustituimos en nuestra ecuación, obtenemos una temperatura de 15.3, el cual es muy parecida a la que marca el termómetro, con una diferencia de 0.1 grados Celsius. Procedemos a colocar la tercera muestra. Vemos cómo el termómetro digital marca una temperatura de 6.8 grados Celsius, dando así un voltaje de menos 0.000793934. Sustituimos nuestros valores en nuestra ecuación
y obtenemos una temperatura de 7.00 grados Celsius, el cual varía por 0.2 grados Celsius de la temperatura que indica el termómetro. Colocamos nuestra última muestra, la cual es una taza con agua caliente. Vemos cómo el termómetro digital marca una temperatura de 79.9 grados Celsius, mientras que en el software LabVIEW se obtiene un voltaje de 0.00227451 volts. Sustituimos en nuestra ecuación para obtener la temperatura y se tiene una temperatura de 79.8 grados Celsius, el cual varía únicamente por 0.1 unidades a la que indica el termómetro digital. Espero que con esto haya quedado claro la forma de calibración de un termopar. Asimismo, la forma de utilización del software LiveView y los sistemas de adquisición de datos utilizados para poder monitorear en línea cualquier proceso mediante los principales parámetros. Muchas gracias.